Pues ya estamos en vivo. Muy buenas tardes o casi noches. Bienvenidos por parte del Museo de Geofísica de la UNAM, que depende del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y esta es nuestra emisión de la Noche de Museos del mes de agosto. Espero que les guste mucho y los dejo con nuestra directora, la doctora Ana María Soler Archate. Bueno, pues buenas noches a todos. De nuevo, una nueva y emocionante noche de museos. Vamos a hablar de un tema maravilloso como son los rayos cósmicos con un especialista de primer orden como es el doctor José Francisco Valdés Galicia, que él es investigador titular C del Instituto de Geofísica. Él fue nuestro director, promotor de nuestro museo, que siempre se lo agradeceremos. Sí, él formó parte y promocionó muchísimo este proyecto del Museo de Geofísica y ahora pues vamos a tener el privilegio de escucharlo, ¿sí? Sobre sus investigaciones y su conocimiento sobre estos maravillosos viajeros del espacio que son los rayos cósmicos. Pues bueno, Pepe, mil gracias por aceptar y seguir apoyando el proyecto y sin más, pues el tiempo es tuyo. Mil gracias por todo. Muchas gracias por la invitación, Ana, y por la presentación también. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la charla. Déjame compartir la pantalla a ver si... ¿ahí la ven? Sí, sí, ahora nada más falta que la amplíes a pantalla completa abajo. Ok, ahí está ya. Perfecto, quedó. Muchas gracias. Ya estamos entonces. Bueno, pues como les decía Anne, vamos a hablar hoy de un fenómeno conocido como los rayos cósmicos y yo he llamado a la charla una lluvia que viene del cosmos. ¿Por qué? Pues porque ahí donde están todos ustedes, donde estamos todos sentados, sin darnos cuenta, más o menos 100 partículas por segundo atraviesan nuestro cuerpo y han atravesado no solo nuestro cuerpo o el cuerpo de todos los seres que habitan la Tierra, sino toda la Tierra durante muchos años, durante milenios. Y bueno, son partículas que nos traen información del universo y vamos a ver algunos de los aspectos y alguna información en concreto del Sol. Vamos a ver algunos de los aspectos, no, el tema es tan amplio como que cada 2 años, por decir algo, hay un congreso internacional de rayos cósmicos en donde se presentan más de 1000 trabajos. Y hay varias revistas en el mundo que publican decenas de artículos cada mes. Es una investigación muy rica, muy de frontera en muchos casos, que tiene que ver, como vamos a ver, desde asuntos como la salud humana hasta de la astrofísica profunda. Pero sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿De dónde viene y cuáles serían los primeros indicios de la existencia de los rayos cósmicos? Muy probablemente todos los que hayan pasado por primaria y secundaria conocerán el personaje de Tales de Mileto. Tales de Mileto, un filósofo científico griego, se dio cuenta que había ciertos materiales que tenían un alma. Les llamaban así a la electricidad elemental y todos nosotros hemos hecho en la secundaria el experimento aquel de tallar con una franela o con un pelo de animal, una barra de ámbar o una barra de vidrio y ver cómo atrae pequeños pedazos de papel. En aquel momento eran pedazos de paja, ¿no? Y entonces se decía que estos elementos, estos materiales como el ámbar o el vidrio tenían alma. ¿Por qué? Pues porque eran capaces de atraer otros objetos. Y lo que se
preguntaban es cómo es que estos materiales perdían el alma. O sea, esa característica de que al frotarlos adquirieran la propiedad de atraer pequeños pedazos de paja después de un tiempo, de unas horas, de unos minutos, dependiendo, se perdía y nunca sabían por qué, de dónde venía esa pérdida. Esa es la referencia más antigua, que es del siglo VI, antes de Cristo. Después encontramos alguna otra referencia en Coulomb, que investigador francés que fue quien descubrió la famosa ley de Coulomb, la ley por la cual se atraen las cargas eléctricas. Él estaba haciendo estudios de la conductividad del aire y descubrían que había una corriente oscura por ahí, había algo de conductividad en el aire que no podían explicar. Y la explicación tuvo que venir hasta prácticamente 2 siglos después, a inicios del siglo pasado, hace un poco que cumplimos los 100 años de la investigación en rayos cósmicos, y en el contexto de la segunda revolución industrial. En 1896, simplemente para hacer referencia, se descubre por Becquerel la radioactividad natural. En el 97, los rayos catódicos por Thomson, y un poco más adelante, ya en el siglo XX, se descubre la radiación alfa, que hoy sabemos que son núcleos de helio, el segundo elemento de la naturaleza, por Rutherford. Se sabía que un gas encerrado en un recipiente se ioniza. ¿Qué quiere decir se ioniza? Adquiere una carga. Y entonces esa carga de repente se perdía y había miles de hipótesis alrededor de por qué esa carga se perdía. Se pensaba que podía venir de la Tierra, que podía venir de las nubes, que podía venir de muchos lugares. Se hicieron muchos experimentos en edificios, se subió al edificio más alto que había en ese entonces, que era la Torre Eiffel, y todos los experimentos eran inconclusivos hasta que en 1912, este señor que aparece ahí en la foto, un austríaco llamado Victor Hess, en una góndola de un globo aerostático, hizo una serie de vuelos, alrededor de 8 vuelos. Aquí está a la derecha, pueden ver la foto de uno de estos globos aerostáticos, y desde luego había gente observando. La ionización o la posibilidad de cargar estos aparatos que se llamaban electrómetros, se vio que al principio decrecía, pero después crecía hasta los 5 kilómetros de altura, y crecía de manera muy importante. Vamos a ver cómo fueron estos experimentos. Aquí en la primera gráfica, la de arriba a la izquierda, tenemos 2 cámaras, 2 de estas electrómetros o cámaras de ionización, y en el eje vertical está un número de cuentas en cuentas arbitrarias, no importa mucho. Lo importante es ver que conforme llegamos a la altura, son 2, 4, y el 0 está mal, perdón, es el 6, hasta 6 kilómetros, y se ve cómo realmente hay un crecimiento muy importante. Estos son los resultados que arrojó Hess, y las conclusiones de su vuelo fueron pues inobjetables. Había una radiación que venía del exterior. Posteriormente se realizaron muchos experimentos. Aquí les muestro un par de experimentos realizados por unos alemanes llamados Bethe y Kornhorster, que subieron un poco más arriba, casi hasta los 10 kilómetros, y era inequívoco. Esa radiación venía de fuera de la atmósfera terrestre, y Hess en 1936 obtuvo el premio Nobel por este descubrimiento. No fue hasta 1926 que esta radiación fue bautizada por Millikan. Millikan fue Robert Millikan, el primero que midió la carga del electrón es este mismo Millikan, y él fue el que bautizó
esta radiación como rayos cósmicos, y vamos a ver que a partir de ahí surgen diversas hipótesis. Esos rayos cósmicos podían ser rayos gamma, podrían ser electrones, o podrían ser protones, o podrían ser muchas cosas, pero para comprobarlo había que realizar experimentos, y se realizaron muchísimos experimentos. De hecho, Millikan no creía, y Millikan y muchos otros más se la pasaron toda la década entre el 10 y el 20 sin creer que realmente esto era una radiación que venía de fuera de la Tierra. Por el momento no vean las dos gráficas de abajo. Me gustaría explicarles este experimento, que fue un experimento muy bonito que hizo precisamente Millikan, con el cual se convirtió, digamos, al credo de los rayos cósmicos. Él tenía dos lagos, el lago Muir, que estaba a 3.590 metros sobre el nivel del mar, y el lago Arrowhead, que estaba a 2.560 metros sobre el nivel del mar. Son alrededor de 1.000 metros de diferencia en altura, y si nosotros comparamos la densidad del agua con la densidad del aire, más o menos esa es la proporción, de tal manera que un detector que él pusiera sumergido 2 metros en el lago Muir, equivaldría la cantidad de materia que atravesaría desde el tope de la atmósfera hasta el detector, sería equivalente, cuando cuando él pusiera detectores a 2 metros sobre el nivel de la superficie del lago Muir, con el lago Arrowhead. Entonces, si estaban atravesando la misma cantidad de materia, debería detectarse la misma cantidad de radiación. Y en efecto, así fue. No lo hizo para una sola profundidad, iba 2, 4, 6, 8, hasta 10 metros de profundidad, y los resultados dentro de los errores experimentales checaban muy bien, y ese fue el experimento crucial. Creo que fue un diseño muy bien hecho, muy bien pensado, pensando en la cantidad de materia que estaba atravesando esta radiación, y desde luego que al atravesar mayor cantidad de materia, pues se absorbía más, como está representada. Afortunadamente, para las conclusiones de este estudio, no tenían suficiente resolución los electrómetros, porque de haberla tenido, hubiera sido más difícil llegar a esta conclusión. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en 1926 se bautiza los rayos cósmicos, y el último escéptico, que fue Robert Millikan, se convenció de que realmente esta radiación venía de fuera. Después, otra de las cosas importantes es que esta radiación penetraba lo que fuese, ¿no? Venía, le ponían por debajo de edificios, incluso en algunas minas se había logrado detectar esta radiación, y entonces, pues causaba mucha inquietud saber qué podría haber en el universo, qué material podría haber que atravesara toda esta radiación. La creencia más común en aquel entonces era que eran rayos gamma. Sin embargo, un experimento realizado por estos alemanes que ya les referí hace un momento, Bethe y Kornhoster, dentro del búnker del Tercer Reich, que era un edificio pues hecho con cemento muy, muy grueso, muy protector, y además pusieron 2 detectores. Lo que hacían era poner, lo que había en ese tiempo eran contadores Geiger-Müller. Estos círculos representan contadores Geiger-Müller, y lo que se hacía era un circuito de coincidencias para ver cuántas de las partículas que pasaban por este detector pasaban también por este, y conforme ponían material absorbente, pues se detectaban menos. Si ponían más material absorbente hacia arriba, pues obviamente el contador de arriba detectaría menos, pero con el material que pusieran entre los 2 detectores, pues también habría una cierta absorción. Y lo que hicieron para este experimento era poner una caja de plomo, que encerraba una caja
de hierro y algunas otras barras protectoras a los lados, y entre los dos detectores pusieron una barra de oro de 4.1 centímetros de grosor, que el oro es un material bastante denso, bastante absorbente, y redujo las coincidencias solo en un 25%. Esto es 75% de la radiación que se observaba fuera del búnker y sin ninguna protección se seguía detectando con todas estas protecciones. De ahí se notó que la radiación que se estaba observando no podían ser rayos gamma. Los rayos gamma son absorbidos muy rápidamente, no podían ser partículas alfa, que son muy pesadas y también se absorben rápidamente. Entonces, la respuesta era: tendrían que ser partículas cargadas de muy alta energía, ultra penetrantes, y solo esas podrían ser o protones o electrones. Y la Tierra está inmersa en un campo magnético. Las partículas cargadas, cuando llegan a un campo magnético, empiezan a girar alrededor de él, y las partículas positivas giran en un sentido y las partículas negativas giran en otro sentido. Un señor sueco, Sturmer, que estudiaba otro fenómeno, el fenómeno de las auroras boreales, había sospechado que estas auroras boreales estaban caracterizadas por partículas energéticas, protones y electrones, y había hecho una serie de cálculos de las trayectorias de estas partículas en campos magnéticos. Esos cálculos los retomó un mexicano que, junto con un belga, el profesor Manuel Sandoval Vallarta, con un profesor belga, hicieron estos estudios de trayectorias de estas partículas en el campo magnético de la Tierra, y se dieron cuenta que si estas partículas fueran positivas, vendrían principalmente de direcciones este. Hay un cono que le llamaron el cono de Sturmer, que son las direcciones permitidas. Apuntaría, como dije, hacia el este si las partículas fueran positivas, y apuntaría hacia el oeste si fueran partículas negativas. Bueno, había que hacer el experimento, y este experimento se hizo en la Ciudad de México. No lo hizo Sandoval Vallarta ni Lemaitre, porque ellos eran básicamente científicos teóricos. Lo hizo Compton, el del efecto Compton, junto con un estudiante, y lo hizo en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la azotea de un edificio, pusieron estas baterías de contadores Geiger-Müller arriba de una carretilla similar a las carretillas de albañiles en donde se transporta el material, apuntándolos a ratos hacia el este, a ratos hacia el oeste, y se dieron cuenta que estos conos de Sturmer apuntaban hacia el este, y este fue el experimento crucial sugerido por un mexicano, Manuel Sandoval Vallarta, que se realizó en la Ciudad de México, el experimento crucial que determinó que la naturaleza de los rayos cósmicos era de partículas cargadas positivamente. Pero cargadas positivamente hay muchas, tantos como todos los núcleos de átomos ordinarios, si los despojamos de sus electrones. ¿Y cómo despojamos a los núcleos a los átomos de sus electrones? Bueno, pues acelerándolos a altas energías. Entonces, los rayos cósmicos son núcleos de átomos ordinarios despojados de sus electrones, están caracterizados por su altísima energía, y es la cualidad que los distingue de otros tipos de radiación. De hecho, los rayos cósmicos son las partículas más energéticas que hay en el universo. Vamos a ver qué tan energéticas. Entonces, la radiación cósmica primaria son protones, que son los núcleos del elemento más sencillo, el hidrógeno; partículas alfa, que es el segundo elemento de la naturaleza, el núcleo de helio; y núcleos más pesados. Se han detectado hasta núcleos de plomo en los rayos cósmicos. Y son cosas raras, o son material más o menos, digamos, del cual conocemos en el universo, que no es material raro. Sus abundancias son parecidas
al material que hay en el resto, cuando menos en el sistema solar. Si hacemos esta gráfica comparado con el material galáctico, nos va a salir algo muy similar. Realmente no es una gráfica, pero es una manera de comparar las abundancias. Aquí en azul tenemos una representación de la abundancia de los rayos cósmicos, que la pusimos como una línea continua para representarlo de alguna manera, y las barritas rojas representan la abundancia en el sistema solar. Entonces lo que vemos que a lo largo, desde el hidrógeno hasta el iridio, el estroncio y el iridio, las abundancias son muy parecidas. Desde luego estas son abundancias relativas, están normalizadas al silicio. En el silicio se le pone el 100 y los números se refieren, se normalizan a ese número. Pues casi todos los elementos hay una abundancia mayor de helio, en un déficit, digamos, en los rayos cósmicos, en el helio, y lo más conspicuo de esta representación se ve que el litio, berilio y boro son muy poco abundantes en el universo, en el sistema solar, en comparación con los rayos cósmicos. Hay un factor como de 10 a la 5. Si se fijan, el eje vertical de esta gráfica es una gráfica, es logarítmico, pues. Son órdenes de magnitud, 10 a la menos 4, 10 a la menos 2, hasta 10 a la 6. Entonces, este déficit es un déficit muy importante. Y bueno, eso fue una de las preguntas que mantuvieron a los investigadores muy ocupados durante muchos años. Hoy sabemos cuál es el origen de esto. El origen es que, pues, el litio, berilio y boro no se producen mucho en el universo, y si se producen, se pierden rápidamente. Aquí hay una explicación rápida que me tomaría mucho tiempo, entonces la vamos a brincar. Me van a tener que creer que pero lo importante, perdón, me voy a regresar un poco, es de dónde es que, si hay tan poco en el universo, si hay en los rayos cósmicos este factor de 10 a la 5. Bueno, ¿qué procesos pueden fabricar en el universo, en el espacio de entre las galaxias, estos elementos litio, berilio y boro? Bueno, el proceso se llama spallation. Los rayos cósmicos de elementos más pesados, los núcleos de elementos más pesados, chocan principalmente con el hidrógeno que hay en el medio interestelar, se rompen y producen básicamente litio, berilio y boro. Ha habido mucha gente que a lo largo de los años se ha dedicado a hacer las cuentas, y esto más o menos checa, y hoy en día se sabe que así es. Bueno, los rayos cósmicos son núcleos de elementos, no son cosas raras, su abundancia es más o menos la misma que hay en el sistema solar o en el universo. Y entonces, ¿cuáles son las energías de estos rayos cósmicos? Aquí esta es una gráfica un poco complicada, y simplemente para explicarles que hay muchas partículas que se observan en las inmediaciones de la Tierra. Hay 4 regiones en esta gráfica: las partículas heliosféricas, los rayos cósmicos galácticos de baja energía, la rodilla, ahorita vamos a profundizar un poco en eso, y el tobillo. Y esta es la gráfica de lo que se llama el espectro. ¿Qué es un espectro? Bueno, en la parte vertical de la gráfica estamos poniendo el flujo de rayos cósmicos, o sea, cuántas partículas llegan a la Tierra por metro cuadrado por segundo, o sea, por unidad de tiempo, por radián, unidad de ángulo sólido, el ángulo que distiende algún detector en el cielo, y por unidad de energía. Y esta escala va desde 10 a la menos 20, de 10 a la menos 30, perdón, hasta 10 a la 14. O sea, hay 40 órdenes de magnitud en esta escala. O sea, los rayos cósmicos realmente permean un muy amplio rango de
de energías, de flujo, pero también un muy amplio rango de energías. Vamos desde los KeVs, que son miles de electronvolts, 10 a la 3 electronvolts, hasta los ZeVs, que son 10 a la 21 electronvolts, un 10 con 21 ceros. Es una energía ya de hecho macroscópica. De este orden estamos hablando de joules, la energía que tendría, digamos, un ladrillo que cae de 1 metro hacia el suelo. Al llegar al suelo llevaría más o menos 50 joules de energía, y eso contenido pues muy probablemente en una partícula subatómica. Entonces esto plantea preguntas muy importantes. ¿Qué cosas hay en el universo que pueden acelerar partículas? ¿Cómo sobreviven estas partículas, etcétera? Bueno, esta es una de las primeras cosas importantes de los rayos cósmicos, las partículas más energéticas. Partículas de muy subatómicas llegan a tener energías que podemos medir en términos macroscópicos, ¿no? Partículas subatómicas tienen energías macroscópicas. Y eso viene desde energías muy bajas, ¿no? Tanto como 10 órdenes de magnitud. Vamos a olvidarnos de las partículas de muy, muy baja energía. Es el viento solar, partículas corrotantes, partículas producidas en el Sol, y vamos a fijarnos principalmente en esta gráfica, que es la gráfica de los rayos cósmicos que se llaman galácticos, Galactic Cosmic Rays. Perdón, no alcancé a traducir esta gráfica y está en inglés, pero creo que no es tan complicado como para que no se entienda. ¿Cuánto decrece este flujo? Es lo primero que habría que ver. Este flujo decrece desde 10 a la 0 hasta 10 a la menos 30. O sea, 30 órdenes de magnitud de estos rayos cósmicos. ¿Qué tanto es eso? Bueno, para compararlo podemos ver a estas energías más o menos 20 GeVs, 2 por 10 a la 10 electronvolts, llega una partícula por metro cuadrado por segundo por unidad de energía. Cuando estamos hablando de 10 a la 15 electronvolt, más o menos un PeV, que se llama 10 a la 15 electronvolts, ya el flujo decreció bastante, tanto como una partícula por metro cuadrado por año por unidad de energía. Y cuando nos vamos a lo más extremo del espectro, estamos hablando de una partícula por cada 100 kilómetros por año y por unidad de energía. Obviamente los detectores que reciben o que son capaces de registrar estas partículas a los que registran estas, a los que registran, son distintos. Vamos a hablar un poco de ellos y vamos a empezar a hablar por esta región que se llama, perdón, la región de baja energía, la región menor a los 20 GeVs, 2 por 10 a la 10 electronvolts, donde sucede algo muy curioso. Si se fijan, si venimos de energías altas hacia energías bajas, conforme vamos bajando en energía, pues nos dice algo lógico. Mientras más bajo energía, pues más partículas hay. Sin embargo, en esta región donde la gráfica se curva, aquí sigo bajando en energía y en vez de tener más partículas, tengo menos partículas. Este efecto es el efecto del medio dominado por el Sol. Este es el Sol el que hace este efecto y vamos a hablar un poco de ese. Otra comparación que me gustaría hacer es, aquí tengo 3 letritas, LHC, este es el llamado en inglés Large Hadron Collider, este acelerador que hay en Europa, en la frontera entre Suiza y Francia, el Large, en donde se descubrió el famoso bosón de Higgs, que ya mereció el premio Nobel, la partícula que malamente en español se le llama la partícula de Dios, que no es la partícula de Dios, sino viene de una mala traducción del inglés en donde le llaman goddamn particle, más bien es la maldita partícula es. Pues los rayos cósmicos son 8 órdenes de magnitud más energéticos que las partículas más energéticas
que se puedan producir en la Tierra. Otra cosa que se ve aquí, aquí se señala la rodilla del espectro de rayos cósmicos. Si ustedes se paran y doblan un poco una de sus piernas y ven el perfil que hace su pierna, pues van a ver que se parece mucho al espectro de rayos cósmicos. En la rodilla pasa de una cierta inclinación a estar más inclinado el espectro, y después aquí, que es la región del tobillo, de estar más inclinado a estar menos inclinado, lo que se llama el tobillo de los rayos cósmicos. Entonces, el perfil de una pierna no totalmente estirada, más o menos estirada, es el perfil del espectro de los rayos cósmicos. Bien, esto ya sabemos, los rayos cósmicos son partículas normales, tienen unas energías muy grandes y su flujo decrece. Pero para que nosotros podamos observarlos aquí en la Tierra, aquí está representada la Tierra en un círculo blanco y negro a la vez, mitad blanco y mitad negro. Hay un campo magnético de la Tierra, entonces estas partículas tienen que cruzar este campo magnético, y como son partículas cargadas, pues eso representa algunos problemas, ¿no? Si nosotros observamos fuentes de luz y estamos en un observatorio que digamos esté en este punto y observamos en esta dirección, pues sabemos que la estrella, la fuente de luz que estamos observando, pues está más o menos en línea recta con respecto a nosotros. Sin embargo, los rayos cósmicos tienen que cruzar este campo magnético y son desviados. Una partícula que venga por donde viene el rayo de luz muy probablemente no llegará a la Tierra al mismo punto. La estación que lo observa es una estación que está bastante lejos en este ejemplo, y entonces, para ver de dónde vienen los rayos cósmicos, tenemos que fijarnos en dónde entran los rayos cósmicos a los límites del campo magnético de la Tierra. Y a esta dirección se le llama dirección asintótica. Este es un concepto, por cierto, inventado por don Manuel Sandoval Vallarta cuando ellos estuvieron haciendo estos estudios de la propagación de los rayos cósmicos en el campo magnético de la Tierra. Y aquí una de las cosas más ingeniosas que se les ocurrió a Sandoval Vallarta y Lemaitre para calcular estas trayectorias fue lo siguiente. Es difícil, hay un sinnúmero de posibilidades de calcular trayectorias si yo pienso en las partículas que están llegando a la Tierra. Y bueno, si estamos pensando que son partículas positivas, protones en su mayoría, casi el 90% son protones, pues sería muy difícil, ¿no? Agarrar cada punto del cielo y ir calculando su trayectoria. Lo que hicieron ellos es decir, bueno, si yo tengo un punto en la Tierra y lo que hago en una simulación computacional es inyectar un antiprotón hacia afuera en un modelo del campo magnético de la Tierra, y ese antiprotón se sale del campo magnético de la Tierra, yo sé que esa es una trayectoria permitida para un protón que venga en dirección contraria. Es simétrico el asunto. Y sin embargo, si esa trayectoria se regresa a la Tierra, quiere decir que por esa dirección no puede venir un protón. En los antiprotones que se salen me hablan de protones que sí pueden llegar a la Tierra. Los antiprotones que regresan a la Tierra me hablan de direcciones que están prohibidas. Y con este diseño ingenioso, pues pudieron encontrar las direcciones, cómo venían las direcciones, y encontraron que para cada punto en la Tierra yo tengo una zona que es de direcciones permitidas, otra zona que le llamaron la zona de penumbra, en donde algunas direcciones son permitidas y otras no, pero hay una zona en donde definitivamente las partículas no pueden llegar, ¿no? Y es el cono de Sturmer, y eso me lleva
cuando voy a calcular para cada punto cuáles son las direcciones permitidas, me lleva a saber en el cielo cuáles son esas direcciones y saber hacia dónde estoy mirando, no como con un telescopio que yo sé exactamente que estoy mirando por encima de mi cabeza o por donde yo apunto el telescopio. En el caso, por ejemplo, de México, aquí está la gráfica de latitud contra longitud, posición. México está más o menos a 90 grados con respecto al meridiano de Greenwich y a 20 grados de latitud con respecto al Ecuador. Sin embargo, en rayos cósmicos, México está viendo a una región que está en el hemisferio sur. Hay estaciones, por ejemplo, esta que está muy al norte, en el norte de Canadá incluso, pero realmente está observando, bueno, parte en el Ecuador, pero muy buena parte de lo que está observando está en el hemisferio sur. Y uno de los extremos es la estación del Polo Sur. Esta estación que está muy, muy cerca del Polo Sur en realidad está mirando hacia el norte. Entonces, cualquier estudio que yo haga de rayos cósmicos, de un detector de rayos cósmicos colocado en algún punto de la Tierra, tengo que tomar en cuenta este efecto que se llama de los conos asintóticos. Otro efecto que se lo debemos al campo magnético es que para cada punto de la Tierra hay una energía umbral. Una vez que yo estoy parado en un punto de la Tierra, hay ciertas energías que pueden llegar y ciertas energías que no pueden llegar. Y como ustedes ven, aquí tengo unas líneas que llevan números con ellas, y ese número es el número que me indica cuál es la energía umbral que deben tener los rayos cósmicos para poder llegar a ese punto. Y esa energía está en esta gráfica en GeVs. Partículas de 1 GeV pueden llegar solo a esta zona polar y a las zonas polares, digamos, del norte y del sur. Y conforme yo me voy acercando al ecuador, pues el número va siendo mayor, lo cual quiere decir que las partículas menos energéticas no llegan a regiones ecuatoriales, solo llegan a las regiones polares. Entonces, el campo magnético me provee de lo que llamamos los físicos un espectrómetro, un analizador de rayos cósmicos por energía. El ecuador de rayos cósmicos está más o menos en Tailandia, donde hay una estación de rayos cósmicos, y en la energía más alta, la energía umbral más alta son 17 GeVs, que son 1.7 por 10 a la 10 electronvolts. Para la Ciudad de México tenemos 8.2 GeVs, es la energía umbral. Bueno, pues estos son elementos que nos proveen de información con la cual podemos, detectando en distintos puntos de la Tierra, aquí están las distintas estaciones que hoy en día están funcionando, al compararlos podemos hacer muchas deducciones sobre la energía, hasta dónde vino la perturbación que puede haber alterado el flujo de rayos cósmicos, cuáles estaciones se afectaron o no, si es en una dirección sí y en otra dirección no, o más abundante en una que en otra. En fin, les digo que hay 1000 trabajos en los congresos de cada 2 años. Entonces hay miles de estudios que se realizan basados en estos hechos. Aquí está otra manera de ver este asunto de la energía umbral. Esta es la intensidad de rayos cósmicos en función, no está la latitud, pero este es 0 grados, 20, 40, 60 grados de latitud. Y lo primero que se ve aquí, que es que el ecuador de rayos cósmicos, como lo vimos en la gráfica anterior, está desplazado con respecto al ecuador geográfico. ¿Por qué? Porque los rayos cósmicos están comandados básicamente por el campo magnético, que no está alineado con el eje geográfico de la Tierra, está desplazado con respecto al eje geográfico de la Tierra, y aquí está uno de los efectos que este desplazamiento produce. Hay mucho más rayos cósmicos en los polos que en el ecuador, tanto como una diferencia de 3-1, son bastante menos la intensidad de rayos cósmicos en el ecuador que en los polos. Y bueno, ya sabemos el efecto que causa
el campo magnético de la Tierra, pero más allá del campo magnético de la Tierra está el medio dominado por el Sol. Y sabemos que hay un medio dominado por el Sol, básicamente por fotografías como esta. Esta es una evidencia de que el Sol no está contenido solamente en el disco luminoso que vemos todos los días salir por el oriente y ocultarse en el occidente, sino que el Sol se está expandiendo. Estas son fotografías del Sol durante eclipses solares y las luces que aquí se ven, además de indicarnos campos magnéticos muy intensos, nos están indicando que el Sol se está expandiendo, se está yendo más allá de lo que es la fotosfera. ¿Qué tanto más allá? Bueno, perdón, ahora lo vamos a ver. Eso da origen a la existencia del viento solar. El viento solar es el Sol mismo, el plasma solar, este gas muy caliente que responde a efectos electromagnéticos y que lleva consigo el campo magnético y que se extiende mucho más allá del Sol. La manera como se expande este viento solar, este plasma del Sol, es como si tuviéramos una regadera de jardín, estas que rotan. Cada gotita, si ustedes se fijaran en cada gotita se va moviendo en línea recta. Sin embargo, si nosotros unimos todas las gotitas, y eso es lo que podemos ver, todas esas gotitas forman una espiral, lo que se llama la espiral de Arquímedes. Y por ser un gas de muy alta conductividad que lleva con él el impreso, el campo magnético, pues la estructura del campo magnético que hay en el medio interplanetario es una espiral como la que podemos observar aquí en este pequeño, en este pequeño gráfico movible. Y esta zona que está dominada por el viento solar se extiende mucho más allá de la Tierra y mucho más allá de cualquier planeta. Se extiende. Hoy sabemos que esta frontera, la primera frontera que se llama, donde existe un choque terminal, está más o menos a 100 unidades astronómicas. Tanto el pionero, tanto el viajero 1, que está aquí dibujado, como el viajero 2, ya traspasaron esta frontera, y esta frontera es la frontera en donde el viento solar pasa de ser un flujo supersónico a ser un flujo subsónico, para indicar la frontera con el medio interestelar de donde nos están llegando los rayos cósmicos galácticos. Este efecto es el mismo efecto que vemos cuando estamos en una barca o en un barco en el agua. Se forma una onda de arco, como se llama aquí en inglés el bow shock, y es lo que define la frontera entre los dos medios. En este caso es un medio líquido, un medio fluido de este lado, que es el viento solar, y un medio fluido, que es el medio interestelar. Entonces, cuando los rayos cósmicos llegan a este medio, pues sienten su presencia y vamos a ver qué es lo que sucede. Pero además, el Sol no es una estrella constante, el Sol cambia, y la indicación más evidente del cambio que hay en el Sol es el número de manchas. El número de manchas no es constante en el tiempo. Aquí tenemos una gráfica que va de 1880 hasta el 2010, más o menos, y lo que vemos es que las manchas solares empiezan a aparecer en latitudes altas y van decreciendo y van aumentando en número, tanto en el norte como en el sur, y forma este ciclo dura más o menos 11 años y forman lo que se llama el diagrama de la mariposa. Abajo lo que tenemos simplemente es el conteo, y en blanco está indicado el número del ciclo solar, 12, 13, 14. Ahora estamos en el ciclo solar 24. A veces hay ciclos con muchas manchas, a veces hay ciclos con pocas manchas, y eso pues es una de las incertidumbres que tenemos hoy en día. No sabemos por qué a veces hay más manchas y por qué a veces hay menos manchas.
Las manchas solares son este tipo de zonas más oscuras en el Sol. Aquí está el tamaño de la Tierra para que se den una idea de qué tamaño son estas. Esta es la fotografía en el Sol y luego lo vemos, hay una zona muy oscura, una zona de penumbra, y lo que me está indicando simplemente es que hay campos magnéticos muy intensos en el Sol, y estos campos magnéticos a veces dan origen a explosiones en el Sol que se les llama ráfagas o fulguraciones, y en donde hay emisiones de ultravioleta, infrarrojo y rayos X, por ejemplo, y este es otro indicador de el ciclo solar. Durante el mínimo solar hay muy poca emisión de rayos X y durante el máximo solar hay mucha emisión de rayos X. Esto, ¿dónde más lo podemos ver? Bueno, lo podemos ver en los rayos cósmicos, y lo vemos porque los rayos cósmicos, estos de unos cuantos GeVs, siguen a las manchas solares. Cuando hay pocas manchas solares, hay poca actividad del Sol, es el mínimo de actividad solar, hay muchos rayos cósmicos, y cuando hay muchas manchas solares, es el máximo de actividad solar, y en ese entonces hay pocos rayos cósmicos. Hay una anticorrelación de los rayos cósmicos con las manchas solares, pero además de este ciclo de 11 años, que es el ciclo de actividad, hay un ciclo magnético, porque el Sol invierte la polaridad, un ciclo magnético, el polo sur del Sol magnético coincide con el polo sur, digamos, geográfico, y en el siguiente ciclo el campo magnético del Sol se invirtió, y los rayos cósmicos sienten eso. Si se fijan, hay un ciclo que es, como yo le llamo, picudo, y el siguiente es chato, el siguiente es picudo y el siguiente es chato, y esto depende muy críticamente, primordialmente, de la polaridad del campo magnético general del Sol. Bueno, podríamos hablar, hay muchos más detalles alrededor de eso, pero algo que les quiero platicar es que hay una serie de isótopos, espero que la gente sepa de lo que son los isótopos, el carbono 14, el berilio 10, el aluminio 26, que se depositan en anillos de árboles, en hielos, en los glaciares, o en sedimentos lacustres o en rocas. Estudiando estos, que suben y bajan con los ciclos solares, cuando hay muy poca actividad solar, hay muchos de estos, que es lo que indican los rayos cósmicos, y cuando hay mucha actividad solar hay pocos de estos, y aquí está una relación entre berilio y carbono, y vemos que desde 1200 hasta 1800, pues se siguen la una y la otra, y gracias a estas series hemos podido determinar la magnitud de mínimos y máximos tan lejos como 2700 años antes de Cristo, poniendo la intensidad como 1 en el tiempo moderno. Podemos compararlos, y hay algunos mucho más altos y algunos mucho más bajos, los mínimos y los máximos. Bueno, pues haciendo este tipo de estudios podemos ver que hay un efecto que podría venir de los rayos cósmicos en la temperatura hemisférica, usando nubes que son producidas por rayos cósmicos. Esta es una gráfica de la temperatura del hemisferio norte. La temperatura medida está indicada por la línea punteada. La línea delgada continua es la solución de la ecuación de un modelo que se llama el modelo termodinámico del clima, en donde le hemos agregado este efecto de los rayos cósmicos, y la línea gruesa es la abundancia de rayos cósmicos con el ciclo solar. Suben y bajan. Y lo que quiero que noten es que con este efecto, los rayos cósmicos, la temperatura, perdón, se logra reproducir bastante bien. Hay otros efectos de los rayos cósmicos, como el de los infartos al miocardio. Se hizo un estudio de casi 130,000 casos de
muertes por infarto al miocardio con ayuda de la Secretaría de Salud. Se analizaron los casos por edad, sexo, etcétera. Y las conclusiones del estudio es que la incidencia de muertos por infarto al miocardio es mayor conforme la actividad solar aumenta, y hay una significancia estadísticamente importante. El siguiente resultado cuestiona aquello de que las mujeres son el sexo débil, dado que las muertes por infarto al miocardio es significativamente más alto entre los varones que entre las mujeres. Y pues, como era de esperarse también, el sector más vulnerable es el sector de los 65 años en adelante. Creo que me he extendido demasiado, no sé si tengo un poco más de tiempo. Sí, vamos a tratar de hablamos de cosas que están relacionadas con nuestra vida diaria y en la cual los rayos cósmicos pueden tener un cierto efecto. Y ahora vamos a hablar de otros efectos que son los efectos astrofísicos. Para ello tenemos que hacer la introducción, que tiene que ver con el título de esta conferencia, el chubasco, la lluvia que llega del cosmos. Los rayos cósmicos llegan y en la alta atmósfera vienen y rompen los núcleos principalmente de nitrógeno y producen partículas subatómicas, piones, muones, electrones, y esto me genera un chubasco en la atmósfera, y aquí está representado en tres regiones. Una que habla de la componente electromagnética, donde hay electrones, positrones y rayos gamma, que son muy fácilmente absorbidos. La componente muónica o la componente dura, donde los muones son partículas que pueden penetrar muy abajo en la atmósfera, se pueden ver hasta en minas. Y la componente nucleónica, en donde son protones y neutrones, pero también núcleos de elementos más pequeños. Aquí hay una simulación en la atmósfera de una cascada generada por un protón de 500 GeV, y ahí ven, pues hay muchos muones que penetran bastante, los electrones y los positrones se absorben mucho más rápido en la atmósfera, pero este chubasco se extiende, pues estos son metros, casi 1 kilómetro cuadrado. La primera colisión se dio pues alrededor de los 8 kilómetros. Y ahí está. ¿Cuántas partículas producen estos? Bueno, un rayo cósmico de 10 a la 15 electronvolts genera 4 millones de partículas en la atmósfera. Uno de 10 a la 16 ya son 80 millones. Y uno de estos, de los más energéticos de los que hemos hablado, genera, de 10 a la 20, genera 2 por 10 a la 11, 200,000 millones de partículas. Y se extienden sobre un área de 15 kilómetros cuadrados. Detectar estos, desde luego no podríamos detectarlos todos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es se ponen algunas estaciones que detecten los rayos cósmicos. En particular, en esta gráfica se están representando unos cilindros que son cilindros de agua, en donde las partículas al llegan más cerca del centro del chubasco que en las orillas. Si separamos estos a distancias convenientes, bueno, pues podemos deducir las propiedades del chubasco haciendo simulaciones numéricas de este, pero además aprovechar otra propiedad de los rayos cósmicos de muy alta energía en la alta atmósfera producen, al ionizar los núcleos de nitrógeno, y al regresar estos núcleos de nitrógeno a su estado base, producen luz. Entonces, si ponemos detectores de luz al mismo tiempo que detectores de partículas en el centro, podemos tener detectores que sea donde se vea redundante. Estas cámaras son enjambres de fotomultiplicadores, detectores que reciben la luz y la transforman en energía, en pulsos eléctricos. Hay en particular un detector que está en el sur de Argentina, en Mendoza, en donde se tiene este tipo de detectores. Las cámaras
están aquí con espejos, y 6 de estos espejos están distribuidos en 4 lugares para observar esta luz de los rayos cósmicos, y además ahí se tienen 1,600 tanques separados 1,5 kilómetros más o menos entre ellos, en donde tenemos el observatorio más grande que hay en la Tierra, el observatorio Auger de rayos cósmicos, que está ubicado en Malargüe, como les digo, en el sur de Argentina, muy cerca de la cordillera de los Andes. 3,000 kilómetros cuadrados se dice rápido, pero es difícil de imaginar. Bueno, 3,000 kilómetros cuadrados son 2 veces el área de la Ciudad de México. Aquí está la Ciudad de México y estos son los 3,000 kilómetros. Ya voy a terminar. Ahí está una de las estaciones con los Andes al fondo. Y bueno, mediante este observatorio vamos a poder detectar estas partículas y resolver, pues, los grandes misterios que hay en el universo, entre otros, ¿cuál es el origen de estos rayos cósmicos? ¿Son las supernovas? ¿Son galaxias activas? ¿Son pulsares? ¿Son colisiones de galaxias? No lo sabemos. Y ya para concluir, los rayos cósmicos galácticos son núcleos de elementos acelerados a grandes energías. Cuando tenemos menos de 10 a la 11 electrones volt son modulados por el Sol, y estos tienen ciclos de 11 años y de 22 años. Por otro lado, los rayos cósmicos son las partículas más energéticas que hay en el universo, y para detectar esto se requiere de detectores muy extensos y muy sofisticados, y tenemos este experimento que esperamos resuelva los grandes misterios que plantean estas partículas. Gracias por su atención y perdón si me extendí un poco más de lo que pensaba. Uno se emociona hablando de las cosas que le interesan. No, muy interesante. Te agradecemos mucho esta linda charla y bueno, y hablar de eso, esas energías, las supernovas, pues es adentrarnos en un mundo maravilloso y ver estos dispositivos, ¿no? Que cubren áreas tan grandes, estos laboratorios como el Auger, pues es maravilloso, y que lo estemos detectando y escuchando, pues más. Tenemos varios comentarios. Sí, te dicen, ¿cree que es posible usar los rayos cósmicos como fuente energética, como por ejemplo para cohetes? Pregunta Carlo Pérez. No sé por qué esta pregunta es recurrente en varias charlas que he dado, me lo han preguntado. No, los rayos cósmicos no pudieran ser, al menos con la tecnología de la que disponemos hoy en día, la deposición de energía de los rayos cósmicos en la Tierra es más o menos la misma deposición de energía que tenemos por todas las estrellas que logramos ver. No es mucha la energía, aunque cada partícula trae muchísima energía comparada con su tamaño. Si lo comparamos en términos macroscópicos, en términos de la energía que necesitamos los seres humanos, pues es muy pocas. Entonces, sería muy difícil poder utilizarlo. Ya, pues Lisette nos pregunta, Lisette Mote, ¿es posible que la incidencia de MIM esté vinculado con el fallecimiento de algunos futbolistas o en otros deportes que se practican al aire libre? Bueno, tendríamos que estudiar si el fallecimiento de atletas, que a veces son por los grandes esfuerzos que se dan, pero tendríamos que ver si en ese momento hubo un gran evento de partículas solares, por ejemplo, o algún otro fenómeno que hiciera que el flujo de partículas fuera muy importante, y tendríamos que ver también qué afecciones tienen estos atletas. Yo he estado hablando el día de hoy de afecciones a la salud humana en personas que ya tienen problemas cardíacos. Las muertes por infarto al miocardio generalmente se dan en personas que ya tienen cardiopatías, pues
en gente sana es muy difícil que este tipo de efectos se puedan observar o se puedan dar. Muy bien, muchas gracias. Ernesto Ortiz te felicita, una excelente charla y dice, sabemos que existe un campo amplio de investigación para las ciencias espaciales. Por favor, ¿nos podría mencionar algunas de las preguntas aún sin respuesta sobre los rayos cósmicos, galácticos y solares? Uy, bueno, ahora planteé algunas de las preguntas de los rayos cósmicos galácticos, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esos rayos cósmicos? Hay muchos aspectos de variaciones de los rayos cósmicos galácticos. Por ejemplo, se han observado fluctuaciones, no solo la de 11 y 22 años, hay fluctuaciones de los rayos cósmicos de 2, de 4 años, de algunos meses, y hay asociaciones con fenómenos solares, pero es un campo todavía que le falta mucho por explotar. Son resultados que hoy en día todavía son controversiales y todavía hay mucha investigación por hacer. En cuanto a las partículas solares, pues hay todavía muchas incógnitas por resolver, puesto que los rayos cósmicos tienen características distintas dependiendo de las fulguraciones, pero no hay un estudio sistemático que pueda asociar si la fulguración fue más o menos energética, dependiendo si emitió más o menos rayos X, y eso tuvo que ver con el efecto en los rayos cósmicos. En fin, hay muchos efectos en los rayos cósmicos solares, o las partículas energéticas del Sol. Las preguntas son muchas, me podría pasar otra hora más describiendo todas las incógnitas que hay. Bueno, pues fue la última pregunta. También Dana Rengoku te da las gracias por la conferencia. Nosotros, pues de nuevo, te damos las gracias por haber dado esta charla tan interesante. Sí, siempre es muy bonito hablar y volver a hablar de, pues, un poco de la historia, que México pues tuvo un papel ahí importante en los rayos cósmicos. De hecho, por eso originó que haya este grupo de investigación tan fuerte en el propio Instituto de Geofísica. Y adentrarnos, pues sí, a eso, al recordarnos también que estamos en contacto con nuestro universo, que somos pues también una partícula pequeña de nuestro universo, la propia Tierra, ¿no? Y que estamos expuestos pues a sus cambios y debemos de seguir estudiando todos sus efectos para poder comprender mejor esta naturaleza que vivimos. Pues mil gracias, Pepe, por esta maravillosa charla. A los chicos que nos han acompañado, pues ahorita los invitamos también a que continúen con nosotros para ver este pequeño pues manga video de rayos cósmicos, para que lo tengan en un lenguaje mucho más pues no más amable, sino porque tu explicación fue muy clara, sino algo más de difusión. Y pues mil gracias, Pepe. Y pues esperemos que muy pronto te volvamos a tener, ahora ya en físico en el museo, en otra de nuestras noches de museos. Mil gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muchas gracias, Anne, por la invitación. Gracias al público por atender a la charla. Y bueno, pues aquí seguiremos, siempre que nos inviten. Muchas gracias, Pepe. Mil gracias. Hasta luego. Bueno, pues Manuel. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Y en efecto, ahorita vamos a continuar con un pequeño video que es para los pequeños, sobre todo. Si vamos a aprovechar, vamos a dar un minutito. Si hay niños de primaria en su casa, pues llámenlos para que vean este pequeño video.
Y aprovecho para un anuncio comercial del museo. Déjenme compartirles rápidamente, porque precisamente en nuestra página de YouTube del Museo de Geofísica tenemos una serie de videos y algunos de ellos hablan de los personajes que acaba de mencionar el doctor José Valdés. Está el doctor Ricardo Monjes López, Sandoval Vallarta, George Wolf, Víctor Hess. Entonces, bueno, los invitamos a que los chequen. Son videos muy cortitos que hablan de detalles puntuales acerca de la vida de estos personajes tan importantes para la ciencia y las ciencias de la Tierra, ¿no? La geofísica. Muy bien, pues vamos a dejar de compartir para compartirles ahora el video. Espero que ya hayan llamado a sus chiquitos, los que tengan, sobrinitos, hijos. Vamos a ver, aquí está. Ahora les vamos a platicar acerca de qué son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son diminutas partículas misteriosas que llegan a la Tierra desde el espacio exterior. Ellas son los rayos cósmicos. Ok, lo tengo. Pero, ¿qué estás viendo? Rayos cósmicos. ¿Rayos cósmicos? Eso suena muy excitante. ¿Viajaremos en el espacio exterior? Oh no, solo logré ser piloto. Otra cosa es ser astronauta. ¿Qué rayos son los rayos cósmicos? Me complace poder contestarte. Un rayo cósmico es algo muy pequeño. De hecho, es de 1/trillonésimo de milímetro. Son tan pequeños que tus ojos no pueden verlos. Solo mis ojos superpoderosos pueden hacerlo. Oh, de nuevo lo mándame el pelo. No estoy de acuerdo, mi lobo. No quiero ver los rayos cósmicos. Ey. Aquí vienen los rayos cósmicos. Aquí, ahí hay más. Estoy frustrada. Llegó el momento de ver al profesor. Profesor, necesito su ayuda. ¿Quieres saber de los rayos cósmicos? Sí, todo. Los rayos cósmicos son partículas aún más pequeñas que los virus y no las podemos ver con nuestros ojos. Pero tengo una idea. Bien, ya sé qué haremos. Vamos, hagamos un experimento con la cámara de niebla. Ella puede ser un buen detector de los rayos cósmicos. ¿Cámara de niebla? Necesitamos etanol, hielo seco, algodón, una liga, un contenedor y papel autoadherible. Primero, remoja el algodón con el etanol y colócalo sobre la boca del contenedor. Cúbrelo con el papel autoadherible y séllalo con una liga. Pone el contenedor sobre el hielo seco. Oscurezcamos el cuarto. Iluminemos el contenedor con una linterna. Observe la niebla cuidadosamente y usted verá. ¡Wow! ¡Hay un destello! ¡Yupi! ¿Qué hizo el destello? Esta es la trayectoria del rayo cósmico que pasa por el contenedor. 140 partículas de rayos cósmicos caen sobre tu escritorio cada segundo. No es cierto. Yo lo veo claramente. ¿Y qué más se sabe de los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos son de dos tipos, solares y galácticos. Los solares llegan a la Tierra pocas horas después de formarse. Por otro lado, los rayos cósmicos se formaron en la cercanía de una supernova y viajan por más de 100 millones de años antes de alcanzar la Tierra y golpean la Tierra a velocidades cercanas a la de la luz. Ya sé, ¿nosotros podemos las trazas de los rayos cósmicos si realizamos el experimento afuera? Sí, no importa. Los rayos cósmicos atraviesan el edificio. Ellos pasan a través del suelo, cemento y el cuerpo. Ups, ¿sí pasa? Yo no lo sabía y deberíamos saberlo. Recuerda que los rayos cósmicos son radiación. ¿En serio? No necesitas preocuparte. Ellos no son peligrosos para la vida. Siempre han existido. ¡Qué alivio! ¿De qué están hechos los rayos cósmicos? ¿Qué partículas tienen ellos? En principio, los rayos cósmicos que vienen del espacio exterior son protones. Ellos chocan con la atmósfera terrestre y decaen en rayos cósmicos denominados secundarios. ¡Lo tengo! Los rayos cósmicos sobre la superficie terrestre son partículas pequeñísimas producidas por protones de alta energía. Exacto. Ellas son muy pequeñas, pero tienen una gran energía. ¿Qué tan grande es?
Te daré un ejemplo muy simple. Una lámpara fluorescente como las que hay en tu escuela, si comparamos su energía con las de los rayos cósmicos, dentro de la lámpara los átomos están en un estado de alta energía, luego vuelven a su estado base emitiendo la energía extra en forma de luz. La energía emitida es igual a 2 electronvolts. Ahora bien, una sola partícula de un rayo cósmico tiene una energía de 1.000 millones de electronvolts. Ay, si fuéramos golpeados por todas esas partículas, podríamos sufrir un gran shock. Espera, yo nunca había oído de esas peligrosas partículas. ¿Por qué nadie está preocupado? Los rayos cósmicos de alta energía son pocos. Considerando el tamaño de la Tierra, las partículas de los rayos cósmicos que la alcanzan son realmente muy pocas para que puedan afectarnos. Es como pensar que una sola gota de lluvia pudiese resolver una sequía. Oh, allí en la fuente había un chorrito. Ellos vienen de tan lejos y no sirven para nada. Sí pueden ser ignorados. Ellos no son invitados a nuestro planeta. Pero no apures conclusiones. Ellos son útiles de muchas formas. ¿Qué? ¿Cómo? Los muones pueden penetrar hasta 1 kilómetro en las rocas. Con ellos podemos investigar el interior de las pirámides de Egipto y el estado del magma de los volcanes. Los rayos cósmicos también nos permiten estudiar debajo de la superficie de Marte y la Luna en busca de agua. Esto es fascinante. Nunca lo había pensado. Los rayos cósmicos además también nos dan información de cómo está el campo magnético. Si este se debilita, ingresan en mayor número y podrían cambiar el clima de nuestro planeta. Así que son una fuente invaluable de información. Muy bien, espero que les haya gustado. Sí se oyó muy bien. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta nueva edición de la Noche de Museos. Sí, los invitamos, no olviden, en septiembre tendremos en nuestra Noche de Museos a la doctora Scioli Pérez Campos hablándonos de sismos, ¿sí? Así que no se lo pierdan, y tendremos algún maravilloso experimento para compartirlo con ustedes. Espero se hayan divertido y aprendido algo maravilloso de estas lluvias que vienen del espacio exterior. Muy buenas noches. Manuel, buenas noches. Buenas noches, doctora Soler. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos dentro de un mes. Listo. Muy bien.